Hola, soy Claudia Baigorria de la República Argentina. Nos presentamos en esta conferencia de prensa para compartir las conclusiones del primer Congreso Mundial en Defensa de la Educación Pública y contra el Neoliberalismo que desarrollamos el pasado fin de semana. Me acompañan en esta ocasión una parte de los compañeros que fuimos parte de esta génesis y concreción del Congreso. Me refiero a los profesores Luis Bonilla Molina, de Venezuela, Luis Bueno y Pedro Hernández, de México, Eduardo González, de Chile, Fernando Ábrego, de Panamá, David Lobao, de Brasil, y Alfredo Velázquez, de Perú. En esta ocasión son quienes están presentes, pero fue un equipo muy numeroso que trabajó durante muchísimos días para que pudiera ser posible la realización del Congreso. Miles de educadores de 25 países nos dimos cita virtualmente los días 25, 26 y 27 de septiembre pasado en el primer Congreso Mundial en Defensa de la Educación Pública y contra el neoliberalismo educativo. En distintas lenguas y desde la geografía profunda de las resistencias educativas, en este Congreso nos encontramos más de un centenar de expositores del ámbito educativo sindical, popular, académico, científico, de las pedagogías críticas, de los movimientos feministas, antirracistas, ecologistas, empeñados en la defensa del derecho de millones de niñas y jóvenes a la educación pública que se encuentra bajo el asedio de corporaciones y gobiernos neoliberales, quienes aprovechando la pandemia intentan vender la ilusión de la acción que la acción educadora puede prescindir de aulas, maestras y maestros, de la calidez del contacto humano y poner en cuarentena también los derechos de los trabajadores de la educación. Este trascendental evento debatió la situación de la educación en el mundo antes, durante y post pandemia, la necesidad de un sindicalismo democrático comprometido con la transformación educativa, el futuro de la escuela y la universidad y la defensa de la educación pública, las pedagogías críticas y la necesidad de la coordinación global de las luchas y los derechos de los docentes y la educación como derecho social y humano. Este 5 de octubre de 2020, en el marco del Día Mundial de los Docentes, instituido por la OIT y la UNESCO, les asistentes al primer Congreso Mundial declaramos la condena al modelo de privatización educativa que se intenta imponer en el marco de la pandemia del COVID-19. Declarar por unanimidad que la educación pública, gratuita, popular, laica, científica, no sexista, no racista, emancipadora y de excelencia es para nosotros entendible en un marco de presencialidad, encuentro, diálogo y construcción compartida del conocimiento en las aulas e instituciones educativas, y siempre al servicio de los problemas globales, nacionales y locales de las grandes mayorías populares. La presencialidad no se opone al uso de la innovación tecnológica en las escuelas, liceos y universidades, pero ello demanda el desarrollo de plataformas virtuales independientes y nubes digitales soberanas en manos de los sistemas educativos nacionales y las organizaciones sindicales del magisterio, fuera de las grandes corporaciones. La sistemática desinversión educativa que viene ocurriendo en el marco de políticas neoliberales, agravada en la coyuntura por la pandemia, también se expresa en el deterioro de las condiciones de trabajo y salariales de los docentes. Junto al resto de los sectores de la clase trabajadora, somos quienes sufrimos las consecuencias de la crisis capitalista mientras se siguen pagando intereses por deudas ilegítimas a los acreedores internacionales y los sectores del poder concentrado siguen sosteniendo sus privilegios. Se debe garantizar el respeto a los derechos laborales de la docencia con pleno acceso a la formación y actualización permanente, gratuita y en servicio a cargo de los estados y las instituciones educativas.
Es urgente abrir un diálogo educativo permanente con las organizaciones de los estudiantes y sus familias que defienden el derecho a la educación, para con ellos y ellas construir rutas de trabajo compartidas, establecer un plan de unidad en las luchas que se exprese en la solidaridad activa con todas las formas de defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo que se libren en los territorios locales, nacionales, continentales y mundiales. Trabajar en una ruta unitaria que permita el establecimiento de la segunda semana de junio de 2021 como la Semana Mundial de Movilizaciones en Defensa de la Educación Pública, la Ciencia y la Cultura, en la cual se coordinen organizaciones de los trabajadores de la educación, asociaciones de familias y estudiantes. Trabajaremos en post-congreso para impulsar la marcha global de los trabajadores de la educación, los estudiantes y las familias y la realización de un Congreso Mundial de Educación Artística y Cultural. Somos un conocimiento pedagógico que hoy da la batalla ante la política del mercado. Emergemos desde todas las geografías, las economías y las realidades y construimos día a día las pedagogías de la autonomía, de la emancipación, de los feminismos, de la liberación. Estamos hermanades en la lucha crítica de la educación al servicio del pueblo, construida desde el pueblo y ahora vinculadas en las redes que han servido para dar voz gracias a un potente esfuerzo colectivo, a miles de docentes distribuidos en la geografía planetaria. Docentes del mundo unidos.